Te alabamos en esta mañana, Padre, porque solamente tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda adoración. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno eres, Padre, porque tú, Señor, no solamente moriste por nosotros, sino que resucitaste el tercer día, y en gloria y en poder te veremos cuando vuelvas nuevamente. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. De tu corazón, un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hola mis hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos capítulo 9
y el día de hoy vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 13, Romanos 9 del 1 al 13, y continuamos con este estudio, ¿verdad? De la carta a los Romanos. Entonces vamos a orar para que comencemos y que el Señor sea quien nos hable en esta noche y nos muestre su voluntad. Vamos a orar. Padre eterno, en esta noche, Padre, nos presentamos delante de ti. Agradecido, Señor, por el día que terminamos, Padre, porque nos das la vida, porque nos has bendecido, Señor, y tu mano nos ha sostenido hasta el día de hoy, Padre. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que cualquier estorbo en mi corazón, en mi mente, en mi vida, Señor, tú la quites para que podamos, Señor, hoy escuchar tu voz. Que, Padre, nuestras vidas que están seguras en ti, podamos ser bendecidos, podamos ser edificados, Señor, por la palabra que vamos a escuchar, no mía, sino tuya, Padre. Dice a mis hermanos y mis hermanas, Padre, que están escuchando esta lección el día de hoy, y permítenos, Señor, a todos discernir tu voluntad para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a empezar el capítulo 9, y durante el capítulo 1 al 8, pues estuvimos viendo prácticamente cuestiones doctrinales muy importantes que como cristianos debemos saber: la justificación, la salvación, la santificación, etcétera, lo que implica, lo que es, con lo que el apóstol Pablo está hablando a sus hermanos judíos, ¿verdad? Y les está explicando el porqué de la ley, que realmente pues la ley no salva, para cuál era el sentido, etcétera. Y todas estas cuestiones que fueron muy doctrinales, muy importantes para entender cómo es que Dios trabaja en nuestra vida. Y a partir del capítulo 9 vamos a empezar a ver un poquito más los temas de la autoridad de Dios. Se le conoce como la dispensación de Dios, es decir, cómo Él concede, cómo Él otorga, cómo Él toma las decisiones y por qué lo hace. Aquí esto es importante porque debemos recordar que aunque Dios nos ama, es nuestro Padre, etcétera, no deja de ser Dios. Y debemos honrarle, debemos acercarnos a Él como es debido, porque Él es el creador y el amo, el Señor de todas las cosas. Entonces también yo debo saber cómo ser reverente delante de Dios, etcétera. Y a partir del capítulo 9 vamos a empezar a ver estas cuestiones y entender cuál es la autoridad de Dios, el por qué las elecciones que ha hecho a través de la historia del pueblo de Israel. Y esto me va a ayudar también a entender por qué a veces el Señor hace cosas en mi vida que aunque a mí me cuestan trabajo, yo tengo que aprender a confiar en Él. Y vamos ahorita a platicar acerca de esto mientras leemos. Entonces hoy vamos a leer del versículo 1 al versículo 13 únicamente. Tiene muchas cosas, entonces voy a tratar de abarcar lo más que se pueda, sin detenerme para que sea fluido y no nos tardemos tanto. Pero son interesantes estos temas, vamos a poner atención. Entonces vamos a leer del versículo 1 al 3, esta es la primera porción que vamos a leer y dice así la palabra del Señor. ¿Verdad digo en Cristo? No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. En el capítulo 8 termina el apóstol Pablo esta porción hablando como un mensaje de ánimo, ¿no? De fe, y es que en Cristo somos más que vencedores y nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero inmediatamente en el capítulo 9 vemos pues que el apóstol Pablo cambia el tono de lo que está hablando, cambia el tono de la conversación para aterrizar en una realidad que no solamente sucede o sucedió en ese momento con el pueblo hebreo, sino también sucede con nosotros. Y esta realidad es que aunque nosotros creamos que somos hijos de Dios o nos digamos cristianos, no necesariamente es así. Y el problema aquí, para entender esto, el problema aquí es que el pueblo judío
el pueblo hebreo no aceptaba a Cristo como el Mesías prometido, como el Mesías que habría de venir. Y entonces el apóstol Pablo continuamente, cuando leemos Hechos, pues vemos que cuántas veces no discutió con los judíos en las sinagogas, en las calles, hablándoles de Cristo, y lo negaban y se burlaban y lo perseguían, siendo que Cristo era la gran muestra de amor de Dios y supuestamente el pueblo de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, ¿verdad? Entonces, hermanos, Pablo, al entender que su propio pueblo, su propia sangre, porque Pablo amaba a su pueblo, no encontraban la verdad, él sufría. Él sufría, tenía esta gran carga en su corazón, y por eso empieza expresando esta situación que ya es muy personal, que no tiene que ver con doctrina, no tiene que ver con nada, es muy personal. Y creo que los que hoy conocemos a Cristo, los que hoy servimos a Cristo, hemos sentido este dolor. Hemos sentido el dolor de haber conocido a Cristo y saber lo grande y maravilloso que es, y que las personas que te rodean no quieran acercarse a Cristo. Ese es el gran dolor que a veces nos puede causar el decir, pero es que si tú creyeras en Dios, te darías cuenta de las cosas que Él ha hecho por ti, te darías cuenta cómo las cosas cambiarían. Y hermano, este es un continuo pesar, o debería ser un continuo pesar en el corazón del cristiano, y por eso la necesidad de predicar, de hablarle a la familia, a los amigos de Cristo, de presentarles el Evangelio para que ellos le conozcan y conozcan todo lo grande y maravilloso que es Él y todo lo que Él ha hecho ya por ellos. Entonces, hermanos, es un dolor que llevamos cuando la gente que amamos está lejos de Dios. Entonces yo tengo familia y muchos de ellos sirven al Señor, y eso, o sea, a mí me da mucho gozo, ¿no? Cuando hablo con un primo o con un tío, etcétera, y ¿qué estás haciendo en la iglesia? No, pues estamos haciendo esto, o toco en la alabanza, o doy clases, etcétera, ¿no? Están de una u otra manera sirviendo, y de verdad eso a mí siempre me da mucho gusto, me da gozo. Pero cuando yo hablo con alguien, oye, es que fíjate que me está pasando esto, acércate al Señor, y no quieren acercarse al Señor, y es un dolor, es una preocupación que nos llena el corazón muchas veces, por la cual pues estamos orando, ¿verdad? Siempre. Y este era un gran dolor que el apóstol Pablo tenía. Y para entender por qué el pueblo de Dios no pudo reconocer al Mesías o vivía en esta condición de no aceptar a Cristo, tenemos que entender que el problema que ellos tenían como pueblo es que ellos estaban más arraigados a sus costumbres, más arraigados a su religión que a la voluntad de Dios. Y este es un gran problema. Cuando una persona ama más su religión, cuando una persona ama más a su forma de pensar, a su propia filosofía, a la manera en la que ella ve las cosas, y no le permite a Dios revelarse en su vida, entonces esta persona es incapaz de percibir el amor y la bondad de Dios. Por eso muchas veces, hermanos, aunque, oye, es que tú que oras, tú que conoces a Dios, pues ora por mí. Y ciertamente lo hacemos, y ciertamente el Señor en su misericordia hace milagros, hace cosas, pero hermano, nunca va a ser lo mismo cuando cada persona de manera personal se acerca a Cristo y rinde su vida. Las cosas que puedes ver, las cosas que puedes experimentar, no se comparan. Entonces el pueblo de Israel, y sobre todo los líderes, pues amaban más su religión, ¿no? Y este era un gran problema, amaban más su manera de pensar, su propia filosofía, como a lo mejor nosotros. Es que yo no voy a la iglesia porque ahí te lavan la cabeza, es que yo no voy a la iglesia porque yo no estoy de acuerdo cómo se hacen ahí las cosas, etcétera. Siempre estamos llenos de pensamientos, pero no estamos llenos de la palabra de Dios, y eso nos impide acercarnos a Dios. Y la otra cosa, la segunda cosa que les impedía al pueblo de Israel
reconocer a Cristo, que el Mesías ya estaba con ellos, pues era que lo que Jesús era, la manera en la que Él se veía, la manera en la que Él actuaba, no encajaba con lo que ellos habían idealizado que sería el Mesías. Recuerden que ellos esperaban un Mesías como fuerte, poderoso, conquistador, con un ejército, pero cuando conocen a Jesús, pues dicen, no, pues este cuate, ¿qué onda? No, pues como que amor, como que vamos a agarrar a abrazos a los romanos, ¿no? Entonces no encajaba con su idea. Y hermanos, uno de los grandes errores que cometemos como cristianos es idealizar. Idealizamos cómo es el poder de Dios, idealizamos cómo Dios debería actuar. Entonces, en base a mi propia idea, yo juzgo. No, es que si las cosas no son así, pues yo creo que el Señor realmente no me escucha. Si Dios no me está concediendo esto, es porque entonces Dios no me ama. Y entonces empiezo yo a idealizar. Y entonces cuando yo estoy encerrado en mis propios pensamientos, idealizando cómo Dios debería hacer las cosas, y cuando veo que no es así, entonces me alejo de Dios. Por eso la palabra de Dios lo que nos enseña es que nosotros debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No Dios se debe someter a nuestra voluntad. Y entonces este era el dolor que el apóstol Pablo tenía, que Cristo ya había venido, que la promesa ya se había cumplido y que su pueblo seguía sufriendo porque querían. Como dicen por ahí en algunos comerciales, ¿no? Sufres porque quieres. Y hermanos, a veces así estamos nosotros. Ya Cristo nos ha hecho libres, ya Cristo nos ha dado bendición, pero seguimos sufriendo porque seguimos sin creerle, porque seguimos creyendo que Cristo debería ser de esta manera o de esta otra manera, o porque debería hacerme así el milagro, o porque debería actuar de esta manera, o porque no ha cambiado a mi esposo o a mi esposa como yo quisiera que fuera, o a mi amigo, o no me ha dado el trabajo como yo lo quiero, y tengo tantas cosas que idealizo, y no estoy dispuesto a someterme a la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué es importante que tú no idealices y no busques que Dios se acomode a tu manera de pensar, porque de entrada, y te doy el adelanto, es porque los pensamientos de Dios son mucho más grandes que tus pensamientos. Entonces, si tú crees que eso es bueno para ti, si tú crees que tienes buenas ideas, pues Dios te da 1,000,000 de veces la vuelta en cuanto a tu manera de pensar. Él conoce mejor tu necesidad que tú mismo. Vamos a la segunda porción, que es versículo 4 y 5, que dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, hermanos, este sí es importante, este contexto para estos dos versículos es muy importante, porque tú tienes que entender hoy la importancia que tiene que Dios haya levantado al pueblo judío, al pueblo hebreo, para llamarlo su pueblo. Antes del llamamiento de Abraham no había una nación, no había culturas, y mira que estamos hablando que ya había reinos en ese momento, pero no había nadie que adorara a Dios como pueblo. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver varias cosas por las cuales fue necesario que Dios levantara al pueblo hebreo. En primer lugar, dice que Dios escogió a los israelitas, o sea, a los hebreos, ¿para qué? Para la adopción. ¿Sí? Entonces, cuando Dios llama a Abraham, le dice que de él hará una gran nación, ¿verdad? Entonces, recordemos que Abraham, pues no era judío. Y suena raro, ¿no? Así, ¿cómo? Abraham, pues si de Abraham es el judaísmo, ¿no? Suena raro, pero no. ¿Sí? Recuerden que él venía de Ur, ¿sí? Y que él venía de los caldeos. Entonces, Dios, por eso dice aquí que habla de la adopción. Es
es alguien que no me pertenecía, pero que hoy hago mío. Como cuando yo adopto un hijo, pues no es mi hijo en la sangre, no provino de mí, pero yo lo voy a adoptar y le voy a dar todo como si lo fuera. Por eso la adopción en el pueblo hebreo es un tema muy valioso, no es algo que se toma a la ligera, tiene mucho valor porque un hijo natural en el pueblo hebreo puede perder los derechos, pero un hijo adoptado ya no se le pueden quitar los derechos una vez que ha sido adoptado. Entonces, más o menos para que te des idea de cómo es que Dios está tratando con nosotros, ¿no? Y dice Romanos 8:15 que hoy, gracias a esa adopción, desde que Cristo llamó a Abraham, porque le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, por eso tú y yo hoy también tenemos la bendición, gracias a que Abraham creyó en Dios. Dice que en Romanos 8:15 dice que le podemos acercarnos y llamarle Abba, papi, papito, ¿sí? Porque hemos sido adoptados por Él. Pero esto viene por el crecimiento y la formación del pueblo judío. En segundo lugar dice la gloria. ¿Qué significa la gloria? O sea, significa la presencia misma de Dios. ¿Te acuerdas cuando van saliendo ellos de Egipto? Dios le encomienda a Moisés el crear el tabernáculo. ¿Y cuál era el propósito del tabernáculo? Pues que Dios se manifestara en medio del pueblo. Dios quería que el pueblo pudiera estar con Él, cerca de Él. ¿Sí? ¿Sale, hermanos? Entonces tú dirías, bueno, pero ¿esto qué sentido tiene? Bueno, dice 1 Corintios 6:19 que nuestro cuerpo hoy es el templo del Espíritu Santo. O sea, hoy mi propia vida se ha convertido en el medio por el cual la gloria de Dios se manifiesta. Por eso todo lo que yo vivo, todo lo que yo hago es para glorificar el nombre del Señor, porque su presencia está en mí. ¿Sale? Entonces, hermanos, por eso Dios levanta un pueblo para que su gloria sea manifestada a través de su pueblo. ¿Ok? Luego dice que también fue el pacto. Bueno, ¿de qué pacto está hablando? Para los hebreos hay dos pactos que son muy importantes. El primero es el pacto con Abraham, ¿verdad? El que platicábamos hace un momento. Esto lo puedes encontrar en Génesis 17. Y el segundo es el pacto de David, con David. Esto está en 2 Samuel 7, ¿verdad? Y estos dos pactos para ellos son pactos que no solamente tenían que ver con los hebreos, sino también con nosotros. El pacto, la promesa del Mesías viene a partir de las promesas que Dios le hizo desde Abraham y la confirma después con David, cuando le dice que no faltará en su trono y que el trono permanecerá para siempre. Ahora, bueno, yo te invito a que leas el pasaje, 2 Samuel 7, y ahí está hablando de Jesucristo. Por eso dice que hoy está sentado Jesucristo, ¿dónde? A la diestra del Padre, está reinando. Por eso le decimos a Jesucristo que es el Rey de Reyes. ¿Sale? Entonces, bueno, es otro tema, pero para que tú sepas que también a través de los judíos, a través de los hebreos, todos los que hemos seguido y entrando al tiempo de la iglesia, pues somos beneficiados de este pacto y las promesas son para nosotros también. Ahorita vamos a hablar de las promesas. Dice que también a través de ellos fue la promulgación de la ley. De esto te acuerdas, ¿verdad? Cuando Dios le da la ley a Moisés, todas las leyes, las reglas. Hermanos, no existía ley por la cual el pecado fuera juzgado, y al haber un pueblo formado por el mismo Dios, a él se le da la ley, la voluntad de Dios escrita para que el hombre pudiera conocer los pensamientos, las instrucciones del Dios creador de todo. Entonces, hermano, hoy tenemos la Biblia, hoy tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todo esto por el amor de Dios a su pueblo. Entonces, tú tienes que aprovechar. Y yo te diría, hermano, es un privilegio que hoy tengamos una Biblia, es un privilegio que hoy tú puedas decir, pues tengo la nueva versión internacional y lenguaje sencillo y la de las Américas y la Reina Valera y la que tú quieras. Es un gran privilegio que en muchos países hoy en la actualidad no lo tienen. Hace poco estaba hablando con alguien acerca de un país en África donde se quiere hacer un proyecto misionero y pues es un país musulmán, entonces ya sabrás que pues no
no se puede usar la Biblia abiertamente. Y la gente que logra tener una Biblia, de verdad, es un tesoro para ellos. Y hoy para ti, para mí, debería ser ese tesoro, aunque tengamos esta libertad, ¿verdad? Que no nos esclavice Satanás, porque tenemos este gran privilegio que es tener la misma palabra de Dios. Luego también dice que también es el culto. ¿A qué se refiere el culto? Bueno, el servicio, hermanos, a Dios. En Éxodo 19:6 pues, el Señor establece, ¿verdad?, que todos fuimos llamados a ser sacerdotes. Aunque en ese momento solamente la descendencia de Leví y los hijos de Aarón servían en el tabernáculo, pero esto es algo representativo para lo que hoy tú y yo somos como cristianos. Somos, dice el apóstol Pedro, que somos real sacerdocio, ¿verdad? Dios nos llamó a servirle, a seguirlo, a hacer su voluntad. Entonces, alguien que no es del pueblo de Dios no puede hacer la voluntad de Dios porque no le conoce, porque no tiene relación con Él. Y ahorita vamos a ver quiénes son los descendientes del pueblo de Dios, que es el siguiente tema que sigue abajito. Entonces, hermanos, a través de los judíos se establece la adoración a Dios, se establece la alabanza a Dios, todas estas cuestiones que hoy tú y yo practicamos como cristianos, ¿sale? Dice también que fueron dadas, ¿qué? Las promesas. Hermano, pues esto ya abarca todavía más cosas, ¿no? ¿Cuántas promesas encontramos en la Biblia que son para las personas de fe? Dice la Biblia que porque los que son de fe son hijos de Abraham. Somos descendientes de Abraham no por la sangre, no porque sea judío, sino porque he creído en las promesas, porque he creído en Jesucristo, y entonces eso viene a hacerme parte del pueblo de Dios. Y entonces todas las promesas que se le dio a Abraham, todo lo que tú lees en la Biblia, que se le dijo a Samuel, a Josué, a Jeremías, a Isaías, a los profetas que quieras, al personaje que tú quieras, todo lo que el Señor les prometió, les habló, también son para ti. ¿Sale? Solo que debemos estudiarlas y entenderlas para poder utilizarlas de la manera correcta. ¿Sale? Pero todas las promesas son para nosotros. Dice, y continúa la lista en el versículo 5 de quienes son los patriarcas. Bueno, los patriarcas, recuerda que para los judíos son básicamente 3, aunque se anexa uno más, pero básicamente son Abraham, Isaac y Jacob. Recuerda que siempre que cuando Dios se le presenta a Moisés, que le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Ok? Entonces, los patriarcas, esa fue la línea por la cual el pueblo de Israel creció. Abraham, cuando tuvo su familia, no era un pueblo, no eran el pueblo de Israel. Isaac tampoco, pero cuando viene Jacob, entonces Dios le cambia el nombre a Israel. Y después viene esta situación con José, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la historia de José el soñador? Y cuando José pasa a ser segundo de Faraón, lleva a su familia, a su padre, a Egipto, y ahí es donde empiezan a crecer como nación, resguardados por los egipcios, hasta que dice que llegó un faraón que no sabía quién era José, y entonces empezó a ver que el pueblo de Israel, que los israelitas, ya se les llamaba así israelitas porque descendían de Israel, prosperaban y les iba muy bien, entonces le entró miedo y toda esta cuestión que ya sabemos, por lo cual los empiezan a ser esclavos. 400 años sirvieron hasta la llegada de Moisés, y a Moisés muchos lo consideran como el último patriarca. Ahora, ¿por qué a Moisés se le considera como el último patriarca? Pues tiene que ver con su carácter. Moisés representaba esa figura de un padre protector para el pueblo, que cuando Dios le decía, no, sabes que ya este pueblo ya me tiene harto, y Moisés siempre, no, Señor, espérate, mira, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y yo te pido, Padre, que esto, y siempre intercedía por el pueblo. Y entonces por eso se dice que es una imagen mesiánica, o sea que tenía el carácter que Jesucristo iba a tener, era una muestra de lo que Jesús iba a hacer como su descendiente, ¿sale? Entonces, digo, todo esto es interesante, y a través de estos patriarcas, hermanos, aunque nosotros no somos descendientes sanguíneos de ellos, todos ellos son pueblo de Dios, no por la sangre, sino por la promesa, por su fe en Dios, por su obediencia en Dios. Aunque ninguno fue perfecto, todos le creyeron a Dios.
¿Sale? Y en último lugar termina el apóstol Pablo diciendo, y de los cuales, o sea, de este linaje de los patriarcas del pueblo de Israel, según la carne, vino ¿quién? Cristo, hermanos, a través del pueblo judío vino Jesucristo. Jesucristo era judío. ¿Sale? Entonces, es importantísimo que entendamos el papel que juega el pueblo judío en este momento y el papel importantísimo que tendrá en la segunda venida. ¿Ok? Entonces, se dice, y yo estoy de acuerdo en que una de las grandes muestras del poder de Dios y de que Dios es real es el pueblo judío. Porque el pueblo judío, hermanos, ¿cuántas veces fue dispersado? El pueblo judío hasta antes de 1948, ¿verdad? Cuando la ONU establece la nación de Israel, pues no tenían nación, no tenían país, habían sido desde por ahí del año, si no mal recuerdo, el año 70, el año 80, la dispersión de los judíos de Jerusalén, pues todos andaban errantes, todos andaban por todo el mundo, escapando, y aún así nunca perdieron su identidad como judíos. Nunca, hermanos, ha existido una nación que sin tener un lugar territorial se siga conservando sus costumbres, sigan conservando sus creencias, sus prácticas, etc. Y en más de una ocasión el pueblo de Israel fue disperso y nunca perdieron su identidad. Y si no, podemos leer los libros de Esdras, de Nehemías, ¿verdad? Toda esta cuestión de la reconstrucción de Israel después de los tiempos de los babilonios. Y nunca, hermanos, el pueblo judío dejó de ser judío y de adorar a Dios y de buscar a Dios y de buscar sus costumbres, etc. ¿Ok? Entonces, pues es una gran enseñanza para nosotros. Ahora sí, vamos a ver entonces, bueno, ya vimos lo que son los judíos y cómo nos afecta a nosotros o qué tiene que ver con nosotros como cristianos, la importancia que tiene el pueblo judío. Ahora vamos a leer del 6 al 13 y vamos a ver 3 puntos finales de lo que va a hablar aquí el apóstol Pablo. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bueno, hermanos, aquí creo que es muy claro lo que versículos 6 y 7 nos están diciendo, ¿verdad? La descendencia de Abraham no tiene que ver con lo sanguíneo. Tiene que ver con la promesa y la instrucción de Dios para con Abraham. ¿Recuerdan en aquel pasaje de Mateo capítulo 12 donde le dicen a Jesús: oye Jesús, están buscando tus hermanos? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Y la respuesta que hace Jesús no es en rechazo a su familia sanguínea, sino es para dar una instrucción y una enseñanza a todos los que en ese momento buscaban al Señor. Él les dice: bueno, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, pues no sé a quién te refieres, porque hay muchos que aman a Dios y todos ellos comparten conmigo un linaje especial. Eso es lo que está tratando de decirles Jesús. ¿Sí? Entonces, en otra ocasión les dice Jesús también, ¿no? Si fueran hijos de Abraham, pues las obras de Abraham harían, ¿no? En Juan 8.
Dice, pero ustedes las obras de su padre hacen y Satanás es su padre. Híjole, imagínate, ¿no? Por eso, Jesús, si hubiera sido miembro de nuestra iglesia, a lo mejor ya lo hubiéramos regañado muchos pastores, ¿verdad? Porque no entendemos la sabiduría de Jesús y a veces como cristianos tratamos de ser siempre muy blandos, pero de verdad que Jesús en su sabiduría sabía cuándo ser frontal y era duro. Entonces Jesús mismo nos enseñaba que el ser judío, el ser hijo de Dios, y esto también ya lo hablábamos acerca de la circuncisión, no tiene que ver con qué tipo de iglesia asisto. El ser cristiano no tiene que ver con que, es que yo no veo este tipo de películas, o yo no escucho esta música, no, Dios me libre. No, el ser cristiano es cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú amas a tu hermano, cuando tú sirves a los demás, cuando no juzgas, cuando le das el tiempo a Dios, cuando eres firme en tus convicciones y no te dejas guiar por las corrientes de este mundo, cuando a lo malo le dices malo y a lo bueno bueno, aunque la sociedad, aunque los políticos digan, no pasa nada, está bien. No, la Biblia dice que esto está mal. Y yo sigo eso porque creo en la voluntad de Dios. Esos son los hijos, esos son los descendientes, estos son los que son parte del pueblo de Dios. ¿Sale? Y entonces dice aquí, y este es pues una de las cuestiones importantes que hoy tenemos que saber con respecto a la autoridad de Dios, a su soberanía. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 11. Empieza a dar el apóstol Pablo el ejemplo de Rebeca, ¿verdad? Cuando iba a tener a Isaac, el ejemplo de Rebeca cuando iba a tener a Jacob y cuando iba a tener a su hermano Esaú. Recuerden que ellos nacieron en el mismo tiempo. Y dice aquí, pues no había aún nacido. ¿Quién no había aún nacido? Jacob. Ni había hecho aún ni bien ni mal, o sea, no había hecho nada Jacob, ni sus obras eran buenas ni malas, pues no había nacido. Entonces dice aquí que para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque lo llama. Si tú hoy me preguntas por qué Dios escogió a Jacob, no hay respuesta. Podría haber opiniones, podría haber alguna idea, pero la Biblia no dice, pero aquí el apóstol Pablo lo que les está diciendo es porque Dios así lo decidió. Dios es nuestra mayor autoridad por sobre todas las cosas. Dios es soberano, Él llama a quien quiere, escoge al que quiere. Ahora, aquí debemos tener cuidado porque se puede confundir. Entonces ya ves, hermano, que sí Dios ya escogió a unos de antemano para que sean salvos. Hermanos, Dios nos ha escogido como humanidad para ser salvos. Por eso dice que su voluntad es que todos procedan al arrepentimiento. Pero está en nuestras manos el responder a ese llamado. ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Ok? Por eso dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios decidió que Jacob sería quien continuaría el linaje. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo pone esto sobre la mesa? Porque la elección de Dios pues era algo que el pueblo judío se jactaba. ¿Somos el pueblo de Dios? Pues porque somos descendientes de Abraham. ¿Cómo la ves? Bueno, si este argumento fuera válido, entonces, pues no solamente los que descendían de Isaac, pues tenían las promesas, sino también tenían que estar los que descendían de Ismael, ¿verdad? Porque Ismael también fue hijo de Abraham. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquella historia con Agar? Y de Ismael creció una nación, pero no por eso ellos fueron portadores de la ley de Dios, ni de ellos nació el Mesías. También, si hubiera sido así, entonces también la descendencia de Esaú, que era hermano de Jacob, hijo de Isaac, tendría que estar dentro de esta lista.
y no lo estuvo. Y esto tiene que ver, hermanos, porque Dios es soberano. No lo podemos entender muchas veces, no hay una respuesta clara, porque incluso en la historia Esaú es el que iba a ser bendecido por Isaac. Rebeca se pone de acuerdo con Jacob, etcétera. Ya ven la manera de que Saúl le dé la primogenitura, la bendición, Isaac le da la primogenitura, etcétera. Y se cumple entonces la voluntad de Dios a través de todo esto que pasó, y por eso viene entonces la descendencia de las 12 tribus, etcétera. Y hermanos, hoy cierro con esto. Dios tiene sus planes. Hay cosas en nuestra vida, y creo que la gran mayoría de cosas no están bajo nuestro control. Y nos afanamos por tener el control. Pero quiero decirte hoy que aunque tú y yo no tenemos el control, Dios tiene el control. Si tú eres parte del pueblo de Dios, Dios tiene el control y debes confiar en el Señor. No sabemos por qué muchas veces de sus elecciones. Lo que el apóstol Pablo trata de decirles es, no sabemos por qué escogió a uno y a otro no, pero sabemos que podemos confiar en la decisión que Dios tomó. Solo Dios sabe por qué lo hizo así. Solo Dios sabe por qué a veces en tu vida permite cosas. Solo Dios sabe por qué a veces en nuestro caminar pasan cosas que no podemos entender, pero Dios las permite porque tienen un propósito, y fue lo que estudiamos en el capítulo 8. Entonces, hermanos, no siempre vamos a entender a Dios. No siempre lo vamos a lograr porque sus pensamientos son infinitos y nuestra mente es finita para entenderlo. Pero lo que sí la Biblia nos insta es a confiar. Señor, si tú permitiste que esto pasara, o que me enfermara de esto, o que perdiera este trabajo, Señor, tú lo sabes y yo confío, y tu palabra dice que todas las cosas son para bien. Amén. Entonces, hermanos, con esto termino, y el próximo viernes continuamos. Vamos a orar para cerrar. Padre, gracias te damos, Señor, por que estás con nosotros. Gracias, Señor, porque de entre muchos, Señor, nos permites a nosotros escuchar tu palabra y aprender de ella. Gracias, Señor, porque has sido bueno y porque en tu soberanía te ha placido, Señor, bendecirnos, darnos amor, protección, bendición, aunque muchas veces, Señor, la gran mayoría no lo merecemos. Gracias, Señor, porque aunque eres un Dios poderoso, incomparable, te dignas, Señor, en soportarnos, en estar con nosotros, Señor, y ayudarnos en cosas que seguramente para ti son pequeñeces, pero que sabes que para nosotros son importantes. Y entonces, Señor, en tu amor tú nos ayudas, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir dignamente, Señor, con este privilegio que nos diste de ser llamados tus hijos, parte de tu pueblo, de haber recibido también las promesas que le diste a tus grandes siervos, como tu siervo Abraham. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el día domingo para el servicio a las 11 de la mañana, y espero que pues esta palabra sea de bendición para ustedes. Los espero igual también el próximo viernes para seguir con este estudio. Que el Señor les bendiga.